Hoy en día, cuando a alguien le da un diagnóstico médico, suele venir acompañado de una hoja de ruta, ¿verdad? Claro. Te dan unas pautas, un tratamiento a seguir y ya está. Eso es. Te hacen unos análisis, los valores salen, bueno, salen alterados y el especialista saca el talonario de recetas o establece un protocolo. Sí, te da una sensación de control tremenda. Totalmente. Hay pastillas, o sea, dispositivos de medición continua. Quienes nos escuchan seguramente habrán vivido esto con algún familiar cercano. Mm. Sí, la medicina moderna al menos tiene un plan de contención para casi todo. Da muchísima tranquilidad clínica. Pero, a ver, claro, si viajamos en el tiempo, poco más de un siglo atrás, justo antes de 1921, Uf, el panorama era radicalmente distinto, madre mía. una barbaridad de distinto, concretamente con una palabra que hoy tenemos súper normalizada, pero que entonces borraba de un plumazo cualquier manual de instrucciones. ¿Hablamos de la diabetes? Exacto, la diabetes. Un diagnóstico que en aquel momento no era, o sea, no era una condición crónica que pudieras manejar, era un abismo. Una sentencia en toda regla, vamos. No existía el concepto de a ver cómo evoluciona con la medicación. Nada, cero. La impotencia médica era absoluta. Y es crucial situarnos en ese contexto para entender lo que pasó. Pues precisamente de esa falta de respuestas y del inmenso avance científico que vino después es de lo que vamos a hablar hoy. Así que, en nombre de todo el equipo de Aliviamos, damos una cálida bienvenida a la audiencia a esta nueva entrega de Historias de la Medicina que cambiaron el mundo. Encantado de estar aquí una vez más. Nuestro análisis a fondo de hoy se centra en unos documentos apasionantes sobre un hito de 1921, que es el descubrimiento de la insulina. Un descubrimiento que lo cambió todo. Pero ojo, la misión de hoy no es recitar fechas de una enciclopedia aburrida. Las fuentes que manejamos relatan una historia de ensayo y error, química pura, y nos dejan una lección magistral sobre colaboración. Y sobre una generosidad humana que, bueno, que la industria actual echa bastante de menos, la verdad. Sí, totalmente. Vale, vamos a analizar esto, porque para apreciar el salto científico, primero hay que entender la biología del problema y el terror que inspiraba la palabra diabetes antes de 1921. Si conectamos esto con el panorama general de la época, el diagnóstico de diabetes tipo 1 en un niño era algo devastador para las familias. Los textos detallan que no había fármacos, nada de nada. Ninguno. Y la razón por la que era tan letal reside en la propia mecánica de la enfermedad. A ver, a nivel celular, el cuerpo humano funciona con glucosa. Con el azúcar de toda la vida. Eso es, el azúcar, que es nuestro combustible básico. Pero ese azúcar necesita una especie de llave para poder entrar en las células y darles energía. Y esa llave es la insulina. Exactamente. Una hormona que fabrica nuestro páncreas. O sea, para que la audiencia pueda visualizarlo fácilmente. Imaginemos que las células son habitaciones de hotel que están cerradas con llave y el torrente sanguíneo es el pasillo. Me gusta esa analogía. El azúcar va circulando por el pasillo, pero como no hay llaves, o sea, no hay insulina, pues no puede entrar en las habitaciones. Se queda fuera. Claro. ¿Y qué ocurre entonces? Que las habitaciones, las células, se mueren de hambre, mientras el pasillo se inunda y se satura de azúcar. Es una analogía biológicamente súper acertada. Y fíjate, el cuerpo al detectar que las células se están literalmente muriendo de hambre, entra en pánico absoluto. Lógico, busca energía de donde sea. Claro, empieza a descomponer sus propios grasas y músculos a un ritmo frenético. Y ese proceso genera unos desechos tóxicos que se llaman cuerpos cetónicos. La sangre se vuelve ácida. Madre mía. Sí, lo que en medicina se conoce como cetoacidosis. El aliento del paciente empieza a oler, fíjate, como a acetona o a manzanas podridas. ¡Qué horror! Y el final de ese proceso, según las fuentes, es el coma y, de forma inevitable, el fallecimiento. Sin remedio, además. Ante esto, los documentos explican que la única solución, y lo digo muy entre comillas, era la llamada dieta del hambre. La dieta de Allen, sí. Básicamente mataban de hambre a los pacientes. Les reducían la comida a unas 400 calorías diarias para evitar que el azúcar se acumulara en el pasillo que decíamos antes. Lo cual, bueno, te puedes imaginar el dilema moral y clínico tan tremendo para los médicos. El peso psicológico. Ya, tener que prescribir eso. Exacto. Sometían a los pacientes a la inanición solo para alargarles la vida unos meses más. Las familias tenían que ver cómo sus niños se apagaban lentamente, consumiéndose hasta quedar en los huesos. A ver, yo estoy convencida de que la desesperación era inmensa,
pero desde un punto de vista puramente lógico, tratar esta enfermedad matando de hambre al paciente, bueno, es una contradicción absoluta. Lo era, lo era. Es que es como intentar arreglar un coche que pierde aceite simplemente dejando de conducirlo. O sea, no solucionas el problema, solo retrasas lo inevitable de una forma muy dolorosa. Exactamente. Retrasaban el colapso final, a costa de un sufrimiento extremo. Y aquí, este es el punto de partida de nuestra historia. El contexto de desesperación que hace que lo que pasó después sea un acto de valentía tremendo. Claro, porque la comunidad científica ya sospechaba que el páncreas tenía algo que ver, ¿no? Sí, sí. Sabían de la existencia de unos grupos de células en el páncreas, los llamados islotes de Langerhans, y teorizaban que ahí se producía esa llave, esa sustancia reguladora. Pero aquí viene el gran obstáculo técnico que subrayan los textos. Y es que, si ya sabían que el páncreas tenía la llave, la pregunta lógica es ¿por qué no hacían un extracto de páncreas de un animal y se lo inyectaban a los enfermos y ya está? Ah, claro, por la doble función del páncreas. Este es el núcleo del problema bioquímico. El páncreas no solo produce hormonas, es que también es una fábrica masiva de jugos gástricos. Enzimas digestivas, ¿verdad? Eso es. Enzimas potentísimas que están diseñadas para descomponer la carne y las grasas que comemos. Y claro, el páncreas en sí mismo es carne. Ahí está el tema. En el momento en que los científicos sacaban el páncreas de un animal en el laboratorio y lo trituraban para intentar aislar la insulina, esas enzimas digestivas se liberaban. Y lo destrozaban todo. Casi al instante, destruían la frágil hormona de la insulina. Era como intentar rescatar, no sé, un mensaje de papel dentro de una botella que está llena de ácido. Se disuelve antes de que puedas leerlo. Exacto. Qué frustración más grande para los investigadores de la época, de verdad. Y ahí es donde entra en escena el primer nombre clave de los apuntes de hoy, que es Frederick Banting. Una figura curiosa, sí. Un cirujano ortopédico canadiense que francamente no era ningún investigador estrella. Los textos incluso mencionan que su consulta privada no iba muy bien, pero tuvo una visión leyendo un artículo médico de madrugada. Una idea, a ver, rudimentaria, pero brillante. Banting pensó, si el problema son las enzimas digestivas, ¿qué pasa si atamos los conductos del páncreas de un animal vivo? Claro, para bloquearlos. Su teoría era que las células que producen los jugos digestivos se atrofiarían y morirían, pero los islotes que segregan la insulina a la sangre sobrevivirían. ¡Qué ingenioso! Semanas después, tendrían un páncreas atrofiado, sin esos jugos destructivos, del cual por fin podrían sacar la insulina intacta. Y Banting le lleva a un tal MacLeod, un experto en metabolismo en la Universidad de Toronto. Y hombre, MacLeod era escéptico, lo cual es normal, pero le cede a un laboratorio vacío, 10 perros y un joven y brillante estudiante de medicina para ayudarle. Charles Best. Ese es. Charles Best, que sacrificó todas sus vacaciones trabajando día y noche en aquel caluroso verano canadiense de 1921. Y aquí los documentos relatan la crudeza del trabajo real, o sea, no era nada glamuroso. Para nada. Hablamos de cirugías complejísimas en perros, bajo un calor sofocante, sin aire acondicionado ni nada parecido. ¡Tela! Pasaban días enteros operando, esperando que los páncreas se atrofiaran, luego congelándolos y triturándolos para crear este extracto. Y oye, logran un primer avance. Consiguen aislar lo que llamaron isletin y se la inyectan a perros diabéticos. Y funciona. El azúcar les baja. Sí, pero chocan contra un muro inmenso. El extracto era, literalmente un mejunje marrón. Un desastre de impurezas. Funcionaba en perros, pero cuando intentaron usarlo en humanos, generaba unos abscesos terribles, fiebres altísimas, reacciones alérgicas, estaba lleno de restos de proteínas del propio páncreas. Y claro, Banting y Best eran cirujanos, fisiólogos, no eran químicos puros. No tenían ni idea de cómo limpiar ese mejunje marrón. Este es un patrón muy clásico en la ciencia, ¿eh? El descubrimiento choca con la realidad clínica. Y ante ese panorama, la solución no llegó de un genio solitario, sino de una colaboración excepcional. Aquí es donde los textos destacan a nuestro tercer protagonista, al héroe silencioso, que a menudo queda olvidado. El bioquímico James Collip. Fundamental. MacLeod lo incorpora al equipo, y él es quien asume el desafío puramente químico de limpiar el extracto. Mientras los otros descubrían cómo tenerlo, Collip se encerró a purificarlo para que fuera seguro en humanos. A ver, para que nos entendamos, es como si Banting y Best hubieran descubierto un pozo de petróleo crudo, pero fue Collip quien construyó la refinería para convertirlo en gasolina utilizable. Me parece un ejemplo perfecto.
Sin Colip, el descubrimiento habría sido totalmente inútil. ¿Y cómo lo hizo? Porque la química detrás de esto tiene su miga. Pues utilizó un método fascinante basado en la precipitación con alcohol. Colip sabía que las diferentes sustancias de ese mejunje reaccionaban de forma distinta al alcohol puro. Vale, iba filtrando, ¿no? Eso es. Añadía un porcentaje de alcohol y ciertas impurezas se volvían sólidas y caían al fondo del tubo. Las filtraba. Luego aumentaba el porcentaje de alcohol, pongamos al 90%, y a esa concentración exacta, la insulina pura era la que caía al fondo. ¡Qué precisión! Ensayo y error puro y duro. Milimétrico, hasta que dio con la fórmula exacta que dejaba un polvo blanco y purificado. Increíble. Y gracias a ese polvo puro, llegamos a enero de 1922. Los documentos describen un momento que de verdad parece sacado de una película de Hollywood, pero que es real y está súper documentado. La escena en la sala del Hospital General de Toronto. Es posiblemente la culminación de ese trabajo en equipo y uno de los momentos más impactantes de la medicina. Hay que imaginarse una sala enorme llena de camas pediátricas. Niños pequeños. Sí, niños en estado de coma diabético, las familias sentadas a los lados esperando el desenlace final y ese olor a acetona en la sala que debía ser abrumador. Menudo cuadro más desolador y, según las crónicas, entran Banting, Best y Colip con el equipo médico y empiezan a inyectar ese extracto purificado cama por cama. Y el milagro ocurre. Antes de que terminaran de pinchar al último niño de la sala, los primeros empezaron a despertar del coma. ¡Wow! Es que se me ponen los pelos de punta. Es que el cambio metabólico fue rapidísimo. Al introducir la llave en el cuerpo, el azúcar por fin entró en las células, el cerebro recuperó su función y pasaron de la antesala de la muerte a estar conscientes y pidiendo comida en cuestión de horas. Imagínate la reacción de esas familias. O sea, de estar despidiéndose de sus hijos a verlos despertar. Tienen un milagro real en sus manos. Literalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Una vez que tienen esto, los textos plantean un giro espectacular. Llega el momento de decidir qué hacer con ello. Y la historia pasa de ser un triunfo científico a un triunfo moral. Totalmente. Porque tenían la patente de algo que el mundo entero necesitaba desesperadamente. Podrían haber pedido, no sé, la cifra que les diera la gana. Podrían haberse convertido en los hombres más ricos del planeta de un día para otro, nivel magnates del petróleo. Y sin embargo, el camino que eligen es diametralmente opuesto. Lo fascinante aquí es que deciden vender los derechos de la patente a la Universidad de Toronto. ¿Por cuánto? Por $1 cada uno. $1. O sea, $3 en total por la patente médica más valiosa del siglo. Sí, renunciando a miles de millones. La cita textual de Banting, que es innegociable y preciosa, dice: «La insulina no me pertenece a mí, le pertenece al mundo». Rechazaron el dinero para asegurarse de que nadie pudiera monopolizar la producción y poner precios prohibitivos. Exacto. Operaban bajo una ética donde la vocación de aliviar el sufrimiento superaba con creces al comercio. Y el texto contrasta mucho esta generosidad romántica, como la llaman, con la industria actual. Ya. A ver, es que yo me pregunto cómo de alienígena suena hoy en día que alguien renuncie a miles de millones. Quiero hacer un poco de abogada del diablo, de forma constructiva. El texto critica la industria moderna de patentes, pero claro, ¿sería aplicable ese modelo de regalar una patente hoy? Es un punto de debate muy válido, la verdad. ¿Cuánto ha cambiado el ecosistema? Claro, porque desarrollar un medicamento hoy, los ensayos clínicos masivos, las regulaciones, eso cuesta una barbaridad de dinero. Si lo regalas, ¿quién asume el coste de la próxima investigación? Claro, el ecosistema de 1921 no requería los estándares de seguridad masivos de hoy en día. Probaban en perros y a los pocos meses inyectaban a humanos. Esa velocidad hoy sería impensable e ilegal. Menos mal, por otro lado. Sí, obvio. Pero lo que el documento resalta no es tanto la viabilidad económica actual, sino la intención moral. Priorizar el alivio del sufrimiento sobre las ganancias económicas a toda costa. Entiendo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Esa decisión de casi regalar la patente permitió que la insulina llegara a todo el planeta. El impacto humano es incalculable. Sin ellos, como dice la fuente, habría millones de sillas vacías. Deportistas, artistas, padres y abuelos que hoy viven plenamente. El regalo más valioso que dieron fue, en esencia, el tiempo. El tiempo de vida. Y fíjate cómo ha evolucionado la tecnología también. Los documentos relatan que al principio las personas tenían que usar jeringuillas de cristal con unas agujas enormes. Sí, y tenían que hervirlas en agua todos los días para esterilizarlas, y afilar las agujas en casa con una piedra porque se despuntaban.
¡Au, qué dolor! Y si comparas eso con la actualidad, hemos pasado de hervir jeringuillas de cristal a dispositivos inteligentes de bolsillo, sensores Bluetooth en el brazo y bombas automáticas. La innovación tecnológica es increíble, pero la ciencia actual siempre se construye sobre esa base de supervivencia y dignidad que cimentaron Banting, Best y Collip. El verdadero logro es la cotidianidad recuperada, que un abuelo pueda ver crecer a sus nietos. Exacto. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero el núcleo sigue siendo el mismo. Ese tiempo de vida regalado en un laboratorio caluroso de Canadá. Una sinergia irrepetible. Bueno, todo este recorrido nos deja mucho material para reflexionar. Y antes de despedirnos, quiero dejar una última idea en el aire, ¿vale? Algo para que quienes nos escuchan le den vueltas. A ver, cuéntame. Hoy en día, la inteligencia artificial avanzada está empezando a descubrir nuevos fármacos de forma casi autónoma en laboratorios biotecnológicos. Analiza millones de datos en segundos. Sí, es la nueva frontera absoluta en medicina. Pues la pregunta es, en esta era de biotecnología, si una inteligencia artificial descubre la próxima gran cura sin intervención humana directa, ¿cómo recuperamos ese espíritu de generosidad de 1921? O sea, ¿a quién pertenece esa patente? ¿A la máquina? ¿Al programador? ¿O debería pertenecer por defecto al mundo? ¡Guau! Es un pensamiento súper provocador. Es el gran reto bioético del futuro. Recuperar esa generosidad romántica para los desafíos que vienen. Sin ninguna duda. Y con esta reflexión final cerramos nuestro análisis de hoy. Desde aquí, los presentadores de Aliviamos, en nombre de todo el equipo, queremos dar las gracias de corazón a la audiencia por por su compañía durante este tiempo. Ha sido un placer acompañarles en esta historia tan profunda. Antes de irnos, os hacemos una doble invitación ineludible. Por un lado, os invitamos a escuchar el próximo miércoles el podcast de Aliviamos, Cuidamos con el Corazón. Un espacio fantástico enfocado en cuidar, orientar y apoyar a los cuidadores y a todo el personal asistencial. Hacen una labor diaria vital. Y por otro lado, os invitamos el próximo sábado a un nuevo episodio de Historias de la Medicina que cambiaron el mundo. Recordad que este es un espacio dedicado a honrar y destacar el gigantesco aporte de médicos y científicos. Personas que con sus desarrollos y descubrimientos increíbles han ayudado a la humanidad. Exacto, mejorando la calidad de vida y dando nuevas oportunidades a millones de personas. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y hasta la próxima.